Uno de los aspectos más prominentes de la vida en la frontera americana era la ominosa atmósfera de ilegalidad que seguía a la gente a través del río Mississippi y hacia los territorios del salvaje oeste. Aunque había una presencia innegable del gobierno de los Estados Unidos y muchos grandes establecimientos dispersos por la frontera, como fuertes del ejército y grandes centros de comercio, las pequeñas colonias no eran tan afortunadas. ¿Esto permitió a los colonos y comunidades en todo el oeste de Estados Unidos sentirse vulnerables, ya que bandidos y criminales recorrían los valles más bajos y las laderas más altas para aprovecharse de los desprotegidos y ganarse la vida en un mundo donde los ganadores lo toman todo? Algunos de estos infames forajidos incluyeron a personajes como Jesse James y Billy the Kid, figuras populares del apogeo del salvaje oeste, que se hicieron famosos a través de despiadados robos de trenes, emocionantes tiroteos y, más a menudo que no, asesinatos a sangre fría en nombre de la gloria y las riquezas. Sin embargo, la frontera occidental era demasiado masiva para que solo unos pocos criminales legendarios se llevaran todo el oro y la grandeza para sí mismos. Junto a estos grandes jugadores había cientos de bandidos menores, que una vez se unieron a los criminales más grandes que la vida para formar una pandilla que la historia nunca olvidaría. Para entender su papel en la frontera americana y obtener una mejor imagen de la vida de los pistoleros de los que rara vez hablamos, estamos introduciendo la historia de la banda de Rufus Buck y el relato de su breve villanía en las llanuras del viejo oeste. La balada de la banda de Rufus Buck comenzó con la lujuria de sus forajidos titulares por la notoriedad y el desagrado por los colonos blancos de dos caras que infiltraban la tierra de su gente. Nació cerca de 1875. En las llanuras ondulantes del territorio indio, su padre era un miembro devoto de la tribu Creek y su madre una mujer negra liberada. Al igual que muchos jóvenes de la actual Oklahoma, Rufus fue dejado a su suerte, aprendiendo a sobrevivir en la llanura siendo nada más que un niño. Más importante aún, fue testigo del odio de su padre hacia la influencia blanca en los pueblos Creek, observando cómo ganaban la mayoría y empujaban a más y más tribus de nativos americanos hacia las reservaciones. Reservaciones conocidas por sus horribles condiciones de vida y el desprecio por la vida indígena. Aunque ciertamente estaba impulsado por su ira, Rufus era simplemente un producto de su entorno, ansioso por hacerse un nombre junto a los innumerables criminales que plagaban el territorio. Desde niño era conocido por robar caballos, cometer hurtos y ser una molestia constante para las autoridades. Rufus, un joven problemático de Fort Smith, Arkansas, entraba y salía de la cárcel con frecuencia. Todo antes de los 18 años. En los años siguientes, Rufus reflexionó profundamente sobre su próximo gran paso. Se había cansado de estar sentado en una celda de prisión por pequeñas faltas aquí y allá, y sentía que podía dejar su huella en la frontera de una manera mucho más grandiosa, para bien o para mal. Para cuando llegó su 20º cumpleaños en 1895, el joven había ideado su plan definitivo. Reunió a otros 4 jóvenes negros, nativos americanos o mestizos para formar su propia banda, acertadamente llamada la banda de Rufus Buck, para llevar a cabo su caos en el verano de 95. Su esperanza era forzar la mano de los colonos blancos, deseando expulsarlos del territorio indio de una vez por todas. El resto de la banda estaba formado por Mahoma Yulai, Sam Sampson y Lucky y Louis Davis. Un par de ellos eran meros adolescentes, pero en la era del salvaje oeste se les consideraba mayores de edad. Juntos, la tripulación recorría el territorio robando armas para su armería improvisada, ubicada en Okmulgee, Oklahoma. El acopio de armas significaba solo una cosa. Tenían la intención de crear un caos nunca antes visto. El mismo Rufus Buck fue citado ese verano, diciendo que su grupo haría un récord que barrería a todas las otras pandillas del territorio hasta la insignificancia. Rápidamente quedó claro que la pandilla ya no estaba interesada en los derechos civiles, sino en devastar a quien se interpusiera en su camino, independientemente de su raza o herencia.
Estas intenciones viciosas no fueron más evidentes que después de su primer gran crimen, el 30 de julio de 1895. Era una tarde de verano sofocante en Fort Smith, cuando el alguacil adjunto de los Estados Unidos, John Garrett, fue alertado de un intento de robo en una tienda de comestibles local. Cabalgó como un rayo hasta la tienda, un leal hombre de la ley y uno de los pocos alguaciles afroamericanos empleados en el territorio indio. Cuando llegó, vio a la banda de Rufus Buck saqueando los estantes e intentó intervenir. Buck y su grupo no tenían tiempo para la ley y dispararon a Garrett sin remordimientos. El mariscal negro murió en el lugar y la banda se escapó con su primer gran botín. Al día siguiente, el 31 de julio, Buck y sus 4 chicos volvieron a tener sed de sangre. En un paseo casual por la llanura, se encontraron con 2 personas blancas en una carreta, un padre y su hija que se ocupaban de sus propios asuntos. Sin que nada en particular les molestara, la banda asaltó al hombre, apuntándole con rifles al corazón y a la cabeza. Mientras tanto, la hija fue secuestrada por personas desarmadas. Fue llevada, agredida sexualmente y golpeada. Abandonada, la pobre niña moriría a causa de sus heridas y la pandilla de Rufus Buck se iría una vez más sin un rasguño. Durante las próximas semanas, los beligerantes bandidos volverían a los robos, apuntando a tiendas y almacenes generales que salpican el territorio indio. En una ocasión, saquearon la tienda operada por un anciano llamado Ben Callahan. En un giro enfermizo, la pandilla le dijo a Callahan que lo dejarían vivir, pero con una condición. Si superaba en carrera a los chicos, sobreviviría para contarlo. Superarlos en carrera es exactamente lo que hizo Callahan. Sin embargo, a Buck y compañía no les agradó nada. Con sus egos lastimados, los mortíferos desesperados hicieron lo que mejor sabían. Se acercaron al asistente del tendero, un joven chico afroamericano, y le dispararon a quemarropa en la cabeza, matándolo al instante. Luego persiguieron a Callahan, golpeando brutalmente al anciano antes de robarle la silla de montar, las botas y el poco dinero que tenía. Sobrevivió solo porque pensaron que había muerto después de caer inconsciente en un charco de su propia sangre. La pandilla de adolescentes violentos continuó su pillaje en Northwood, Oklahoma, robando las tiendas de J. Norberg y West Country. Cuando no querían atacar negocios, se enfocaban en ganaderos o rancheros. En una ocasión, le robaron a un hombre su ropa y zapatos mientras disparaban a su trasero desnudo mientras huía hacia el horizonte. En otra ocasión, se enfocaron en un jinete llamado Goose Chambers, asesinándolo a sangre fría cuando se resistió a su intento de robar sus caballos. 2 días después del asesinato del señor Chambers, la pandilla de Rufus Buck cometería su conjunto más vil de atrocidades. El 4 de agosto se encontraron con un señor y señora Hansen fuera de Sepulpa y decidieron que la pareja sería sus próximas víctimas. Después de amenazar a su esposo con una serie de Winchesters, Rosetta Hansen fue violada repetidamente por la pandilla. Estaba tan gravemente herida que más tarde falleció debido a las lesiones. 3 otras víctimas femeninas, llamadas Miss Ayers, Mrs. Wilson y una niña nativa americana de 14 años, fueron agredidas por los 5 criminales. 2 de ellas, Miss Ayers y la adolescente, fueron asesinadas. Y aunque nunca hubo confirmación, se creía ampliamente que Mrs. Wilson sobrevivió y proporcionó testimonio vital a las fuerzas del orden. 5 días después de la violación y asesinato de Rosetta Hansen, la pandilla de Rufus Buck finalmente pondría fin a su nefasta ola de crímenes de 10 días. Después de una serie de ataques a una comunidad local de Creek, un gran grupo de agentes de la ley cayó sobre los jóvenes forajidos. Supervisado por el mariscal S. Morton Rutherford, un equipo de diputados de los Estados Unidos y la Policía Ligera de Caballería Creek acorraló a la pandilla cerca de Muskogee. Durante 24 horas, los agentes de la ley y el séquito de Rufus Buck se enfrentaron sin que los agentes estuvieran dispuestos a retroceder ante los adolescentes forajidos. Finalmente, la pandilla no pudo superar en disparos a sus contrapartes legales y se rindió después de un día y una noche completos de tiroteos. Fueron arrestados de inmediato y encerrados en la cárcel más cercana con seguridad máxima patrullando las 24 horas del día.
Al principio se pensó que la pandilla sería linchada. Multitudes enfurecidas de vigilantes exigían el ahorcamiento de cada miembro. La Nación Creek solicitó que los chicos fueran juzgados en su sistema de tribunales de reserva, consternados por el daño ocasionado a su tribu y al territorio indio en general. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos pensó que dejarlos en Oklahoma terminaría en 5 linchamientos. En cambio, la banda de Rufus Buck fue trasladada a Fort Smith, donde los esperaba el legendario juez de la horca, Isaac Parker. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos tenía jurisdicción sobre el territorio y buscaba aplicar la misma pena capital. Durante casi un año, los 5 forajidos adolescentes entraban y salían del tribunal. En el juicio inicial, cada chico fue condenado rápidamente por violación y asesinato. Sin embargo, la pandilla apeló la decisión. Llegó hasta la Corte Suprema, pero la Supreme Court of the United States no quiso saber nada de eso. La apelación fracasó y el juez Parker los volvió a condenar a muerte. El 1 de julio de 1896, la pandilla de Rufus Buck fue ejecutada por ahorcamiento a la 1 de la tarde en Fort Smith, Arkansas. El terror de la pandilla de Rufus Buck puede haber sido efímero, pero sus asesinatos y malvados actos serían recordados por mucho tiempo por la historia. No se equivoquen, Rufus Buck no fue un mártir de los derechos civiles, y la pandilla no fue un símbolo de justicia nativa americana, como algunos informes pueden hacerles creer. Como la mayoría de las pandillas violentas del viejo oeste, no eran más que violadores y amenazas, forajidos de nombre, pero asesinos a sangre fría por práctica. Es posible que Buck quisiera asustar a los hombres blancos inicialmente, enojado por los que se habían asentado en arroyos durante la carrera por la tierra. Pero cualquier apariencia de martirio fue superada por un hambre de homicidio. La pandilla era una plaga ilegal en la frontera. Nada más y nada menos. Sin embargo, por inmorales e inicuas que hayan sido sus acciones, su infame legado perdura. Su breve pero innegable huella en el oeste ha influido tanto en la literatura como en el cine, inspirando las películas Infierno en la Frontera y Cuanto más duro es el golpe. No olvidemos su nombre incluso si la banda de Rufus Buck no valía la pena recordar.